Bueno, estoy listo. Me gustaría que, por ejemplo, que si tomamos pastillas, los locos, que no se nos clasifique de psiquiátricos, de una cosa distinta a las personas que no toman pastillas, solo por tomar pastillas, ¿no? De estar en la sesión de musicoterapia y saber que tienen ganas de ir a ver a un montón de artistas y que les dé vergüenza ir, por ejemplo, a los gurises, ir a los toques porque no saben cómo los van a mirar. Es tan integral como cuando uno habla de discriminación, de estigma y demás, no es solo por la exclusión de determinadas actividades, bueno, lo laboral, concreto, que puede haber una ley que lo promueva y un equipo que vaya. Es en la calle, es todo el tiempo. Es la sociedad, sí, mijo, es la sociedad. La sociedad te discrimina. Sí, lo sufro, lo sufrí y lo sufro. Con un cambio cultural vamos a lograr que la gente viva dignamente, que sea aceptado normalmente en la sociedad, que no se sienta discriminado, desplazado. La gente te tiene miedo. ¿Por qué? Porque no sabe cómo acercarse, no sabe cómo hablarte, tiene miedo a cómo vos podés reaccionar. Hay muchísimos prejuicios y muchísimos temores y mucha ignorancia. Que no etiqueten, que no juzguen y que sepan comprender más y que todos tenemos problemas y que se pongan un poquito en el lugar. Yo sentía y pensaba, quiero encontrarme con gente que le pase lo mismo que me pasa a mí. Me sentía completamente diferente, fuera de la sociedad, discriminada. De la vergüenza, ¿verdad? Del estigma que implica a veces ir a un consultorio psicológico, psiquiátrico, ¿no? O sea, que reconocer entre mis amigos que siguen tratamiento, ¿verdad? O sea, aquello de que se está tratando parece que es enfermo, mientras que más enfermo es el que está enfermo y no se trata, ¿verdad? Creo que el desafío es, bueno, cómo integrar, cómo no discriminar a los que somos diferentes, porque todos tenemos alguna forma de ser diferentes y en momentos distintos de nuestra vida, ¿verdad? Por las circunstancias sociales que vivimos, somos más vulnerados o no aguantamos más y, bueno, se manifiesta de distintas formas. La salud mental es un tema que nos concierne a todos. Por eso, acá en Uruguay, queremos seguir avanzando en ella, en clave de derechos humanos. Generalmente los adultos nos cuesta mucho pensar que los niños y los adolescentes tengan preocupaciones y sufrimientos, salvo los físicos notorios, porque partimos de la base de que en esas edades hay poca responsabilidad, hay pocos compromisos, y creo que eso es parte de la cultura adultocéntrica que muchas veces no entiende el sufrimiento del adolescente. Es importante entender que la salud mental es un tema y un derecho de todas las personas y por lo tanto es importante entender y trabajar en pos de generar habilidades para la vida en todas las personas y en todos los ciclos vitales. O sea, empezar a trabajar desde que uno es niño hasta la adultez, brindando espacios de prevención y promoción de salud en cada barrio, en cada espacio, en contextos distintos. Reconocer que los niños son personas y que como personas disfrutan y sufren las cosas. Aquello de que como son chiquitos no se van a acordar de grande lo que les pasó es un gran mito y sabemos que en realidad lo que sucede de pequeño queda muy grabado en la historia de las personas. Estimular desde temprana edad en el que la persona pueda decir, sentirse segura, generar espacios seguros de contención, de conversación,
Y a veces, bueno, la música es un buen recurso porque es una forma de decir sin decir a veces, tan directamente, ¿no? Yo soy de la generación de los chicos de la Ritalina, soy de la generación del déficit de atención, soy de una generación donde pasa que la salud mental se apoderó mucho de nuestras vidas también. El primer paso que tenemos que dar cuando hablamos de salud mental de adolescentes es promover la comunicación, promover el diálogo. Estamos hablando ahora mucho de los adolescentes y de la salud mental, pero ¿qué espacios estamos generando para los adolescentes? Pensar espacios creativos, expresivos, para mí es fundamental y es como la herramienta por la que deberíamos estar transitando y no solamente que los lugares sean de salud. Esto de encontrar como un espacio de encuentro, ¿no?, con otras personas en algo disruptivo, ¿no?, como puede ser el rock o la cultura en general, porque muchas veces es un ámbito de problematización, ¿no?, donde de alguna manera en canciones encontramos cosas que nos llevan a romper con algunas cotidianidades de repente, cosas que antes capaz que pensabas vos solo y pensabas que nadie más pensaba, y de repente, mirá, hay una canción que habla de esto, hay un espacio en donde voy y eso se expresa y estamos colectivamente conviviendo y como exteriorizando esas problemáticas, ¿no?, en formato de canción. Yo creo que el sistema social tiene un enorme problema para comunicarse intergeneracionalmente, comunicarse con los niños, comunicarse con los adolescentes. Hablamos de ellos cuando se transforman en problemas, pero hablamos muy poco con ellos. La salud mental es un tema que nos concierne a todos. Por eso, acá en Uruguay, queremos seguir avanzando en ella, en clave de derechos humanos. Dentro de la ley está previsto crear alternativas comunitarias para que estas personas que están internadas o las que puedan requerir una internación prolongada no se queden en una situación de calle, como pasa cuando no tienen una red social o un núcleo familiar que los sostenga. Es digno, sí, ¿por qué no estar en un refugio? Yo agradezco porque si no estaría en la calle, porque vendí mi casa y estaría en la calle. Y entonces agradezco el plato de comida, agradezco la cama, agradezco la posibilidad de darme un baño, pero eso no quiere decir que me sienta bien adentro de un refugio. Es fundamental tener un trabajo, ir recuperando, integrándose de a poquito en la red social, ya sea un trabajo de 4 horas diarias, no importa, pero es fundamental. Y sobre todo que no está... tema que nos concierne a todos. Por eso, acá en Uruguay, queremos seguir avanzando en ella, en clave de derechos humanos. Bueno, vamos a empezar, si les parece. Le damos la bienvenida a todas y a todos a esta Semana Institucional por la Salud Mental con Perspectiva de Derechos que estamos empezando en el día de hoy, que va a constar de esta mesa que están participando, a quienes le agradecemos, quienes están acá presencialmente en el aula magna y quienes están también por el canal institucional de YouTube siguiendo la actividad. Esta semana está organizada por la Comisión Asesora en Salud Mental del Consejo de la Facultad de Psicología y va a constar de 2 mesas, una vinculada al tema de hoy, que es la psicología universitaria ante un nuevo paradigma de salud mental, una mesa el día viernes, que tiene como título Salud Mental, Salud Mental y Derechos Humanos. Vamos a estar reflexionando toda la semana en los espacios de clase en torno a esta temática, a partir de un documento que elaboramos como comisión asesora, y además contamos con 2 muestras fotográficas que están dispuestas acá en el corredor hoy por la lluvia y en el patio de facultad, vinculados a la temática que nos convoca. Esta semana, como les decía,
principalmente fue dinamizada por esta comisión asesora que tiene poco tiempo de haber sido creada por el Consejo de Facultad, se creó en mayo, fue aprobada en mayo y tiene unos 3 meses de trabajo mientras que se terminó de conformar, que está conformada por órdenes e institutos de nuestra facultad. Pero además, para organizar esta semana, contamos con un fuerte apoyo también desde Decanato, de la Facultad acá de Psicología. Contamos con un fuerte apoyo también de funcionarias y de funcionarios TAS en todo lo que fue el trabajo de organización previo. También apoyaron la Institución Nacional de Derechos Humanos, tanto con las muestras fotográficas como con los videos que vimos ahora mientras que empezábamos. Y también el programa Apex Cerro, que colaboró con una de las muestras fotográficas que está instalada acá en el hall. Como comisión nos propusimos 2 grandes objetivos. Por un lado, bueno, en el marco del mes de la salud mental y en el marco también del Día Mundial de la Salud Mental que conmemoramos el día domingo, que la facultad realizara un conjunto de actividades que permitieran, bueno, acompañar los distintos movimientos y movidas institucionales y sociales que están habiendo. Y por otro lado, el otro gran objetivo que teníamos era que como comisión y como facultad, tratar en la medida de las posibilidades de pegar un salto, para decirlo en términos poco académicos, pero sí reales de lo que queríamos lograr con esta semana, en generación de insumos y de reflexión colectiva en cuanto a un tema que para nosotros y para nosotras es estratégico para la psicología universitaria en este momento. Entonces, en esa voluntad de dar un salto, y antes de darle la palabra al decano para que hiciera unas palabras iniciales de bienvenida y de apertura esta semana, quería darle lugar al proyecto Radio Vilar de Voz, que tenía un presente, me dijeron, ¿no? Para entregar. Antes que te tomen la cámara. Date vuelta que está en la cámara. A la cámara. A la cámara. Bien. Buenas tardes a todos, saludarlos realmente. Estamos acá para agradecer lo que ha sido todo este trabajo, realmente de muchísimo esfuerzo, de reconocimiento. Queremos de alguna manera hacer una representación de nuestra alma loca, de nuestra vida de Radio Vilar de Voz en lo que es la comunicación y la liberación, y agradecer a este centro realmente, a la Facultad de Psicología, por habernos abierto las puertas en el momento a la locura. Realmente, cuando todas esas puertas se cerraban, vimos pertinente entonces decirles en estas gracias, en esta gran alegría de poder seguir trabajando en lo que es en pos de la salud mental. Así que a todos, muchísimas gracias por realmente confiar que todo es posible, que otro mundo de cabida para todos, con justicia, con dignidad. Gracias facultades, gracias academia, gracias a todos los implicados, a los chiquilines que realmente están construyendo ese camino, profesores, demás, academia, y bueno, y en definitiva, le hago entrega. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todo tuyo, Enrico. Bueno, ¿cómo están? Hoy ha sido un día intenso, ¿no? Por 5 le estábamos hablando, también Mónica, estaba Cecilia, que tuvimos la conferencia en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Inicial. Yo pensaba cuando venía para acá algunas cosas. ¿Me voy a sacar esto? 2 o 3 cosas. Lo primero que pensé cuando venía para acá, sinceramente pensé en Gregorio Barenblit, ¿no? Que hace pocos días que falleció y bueno, que fue un referente en la psicología del Río de la Plata y la psicología latinoamericana, vinculado a la psiquiatría, al psicoanálisis, después a la psicología social, el esquizodrama, el esquizoanálisis, pero sobre todo me quedé pensando cuando lo vimos con Adriana en Uberaba hace unos años atrás,
cuando finalizaba el periodo Lula, ¿no? Y estuvimos discutiendo y viendo las experiencias de los brasileros vinculadas a la cuestión de la salud mental y la desmanicomialización, ¿no? Y experiencias, algunas novedosas para nosotros, para nuestra cultura, para nuestro desarrollo, los trabajos comunitarios, las casas de referencia, cuestiones que, escuchando a quienes tienen este perfil, formación y trabajan en el territorio de la salud mental, que hay como una circulación mucho más rápida, en América por lo menos, de experiencias que se van tomando en otros países. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que quería decirles es que quería hacer un homenaje con esto, recordando a Gregorio Barenblit, que tiene que ver mucho con nosotros y con la historia, incluso de nosotros como facultad en la psicología en el Uruguay. Hay muchísimos relatos muy jocosos para hablar desde el tiempo de Juan Carlos para acá, ¿no? Desde que nosotros éramos una licenciatura en humanidades, jocosos, contradictorios, enojosos, hay muchos, pero muy interesantes, que explican o que dan sentido a algunas cosas que nos pasan, estas contradicciones. Digo esto además porque yo quiero hablar de un poco, en los 15 minutos que me dio Nicolás, perdón, un poco desprolijo, ¿no? Saludo a los invitados, bienvenidos a casa. Para nosotros es un esfuerzo enorme iniciar este proceso de la semana. Es el día 1 que nos conocimos. Cuando yo me enteré de la primera reunión que había en el ministerio, fui y me llamaba poderosamente la atención que 2x3 nombraban al decano de Facultad de Psicología. Yo no entendía por qué lo hacían en la reunión que tuvimos al lado del ministerio, en la esquina, ¿no? Y intervenía alguien del MIDES y saludaba al decano y hablaba del decano de facultad. Intervenía el ministerio, que no van mucho los decanos en realidad, ¿no? Y ahí comprendí que era clave las acciones que tenemos que realizar las facultades, sobre todo de la Universidad de la República, vinculadas con la salud mental, pero clave también el cuerpo físico de quienes estamos en esto, ¿no? Que hay que estar también, ¿no? Y hay que estar, para saludar y para decir con el cuerpo que hay condiciones o hay apoyos institucionales para llevarlo adelante, ¿no? No digo que lo haga yo como decano, lo han hecho los decanos y decanas anteriores a este decanato, ¿no? Pero que es importante estar en los lugares, ¿no? Por eso hoy lo de Radio Vilar de Voz, para mí, cuando Cecilia habló conmigo, me pareció que era simplemente lo que había que hacer. No hubo un esfuerzo personal, ni en pandemia mío, sinceramente, para pensar qué teníamos que hacer con Radio Vilar de Voz. Cuando todos quedaban afuera, todos quedaban en la calle, cuando todos nos replegábamos por la pandemia, me parecía que lo que había que hacer era abrir, ¿no? Porque creo que es la historia de la locura, en realidad. Entonces, me parecía que era una cuestión básica de coherencia. Y con esto de las contradicciones, vos me contás el tiempo, ¿no? Con esto de las contradicciones, yo estuve pensando en la actividad que se hizo hoy en el ministerio, ¿no? que lo vas a contar, supongo, pero que estuvo Lema del MIDES, el ministro Lema, el ministro Salinas, Porciúncula, estuvo Faropa, Institución Nacional de Derechos Humanos, estuvo un integrante de la OPS de Chile, que la verdad no recuerdo el nombre. Montenegro. Muchas gracias, Montenegro. Fernando. Hernán. Bien, y fue muy interesante, hoy lo comentábamos recién, ¿no? Interesante escuchar, yo decía Porciúncula, el pez por la boca muere, ¿no? Cuando empezaban a hablar los políticos, ¿no? Que jugaran la voz en planteos vinculados a este proceso, yo creo que siempre es bueno. De todas maneras, es bueno siempre. No porque tengan que tener un discurso súper elaborado, súper trabajado, como nosotros que venimos a la academia, del proceso de investigación, de extensión, de docencia, sino que es bueno que hayan cambios de gobierno y que no aparezca
un discurso contrario al proceso que está iniciando. Eso es clave. Parece básico, pero no lo es. Es clave porque es la habilitación a cierta interlocución que nosotros siempre tenemos que ahondar, profundizar, expandir. Entonces, yo en ese sentido, coincido contigo, es muy bueno la expedición, ¿no? Que nos expidamos, que veamos qué queremos o qué decimos que queremos, porque es el territorio a trabajar. Como el territorio a trabajar en esto de las contradicciones, yo he conversado con muchos compañeros de psiquiatría y en muchas cosas no nos ponemos de acuerdo, pero sin embargo he encontrado en todo este proceso un territorio de posible discusión y conversación e intercambio y de reflexión. Ni decir cuando hablamos de un nuevo modelo basado en un nuevo paradigma, que es lo que está el proceso de creación, ¿no? El proceso de las experiencias que tenemos en la comunidad, en los usuarios, en las asambleas, en los frentes, en el ministerio, pero lo que empieza a aparecer, me parece a mí, como un abanico que se va abriendo, son los espacios de lo que hay que inventar. Hay un espacio de invención que creo que es lo que nos salva en las contradicciones corporativas, de perspectivas, de escuelas, medicamentosas o no, etcétera, etcétera. Yo creo que empieza a aparecer un diálogo, ¿no? Y eso fue lo que por lo menos a mí me pasó con compañeros y compañeras de Facultad de Medicina, sobre todo de Psiquiatría, ¿no? Empezar a conversar cosas que antes parecía que no existía el espacio de conversación. Por ejemplo, yo fui al Hospital de Clínicas porque en la discusión en el área de Ciencia de la Salud de la universidad, algunos de nosotros y nosotras planteamos, sí, pero ¿qué hace la Universidad de la República? Para discutir con el Ministerio que queremos más velocidad, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿No tendremos que instalar un espacio y mostrar que se puede en las condiciones que tenemos, ¿no? Las condiciones presupuestales, laborales, educativos, de salud, algunas experiencias para armar los puentes, ¿no? Los espacios de encuentro, por ejemplo, con quien rige la política de salud en el Uruguay. Y fui a hablar con Álvaro Villar, ¿no? Y Álvaro me dice, ¿pero vos qué querés, Enrico? Entonces yo le planteo, estábamos con Sandra Romano, responsable de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, conversando, y yo le digo, mirá, ¿sabes? Capaz quiero un ala de un piso del Clínicas, no el Clínicas como hospital, sino como referencia. Referencia de la comunidad, referencia de las organizaciones, referencia de la academia, no como hospital de atención, como un espacio de referencia. Por supuesto que comparto las 6 camas de internaciones cortas, lo comparto, pero sobre todo digo, capaz lo que necesitamos es una mesa de ping-pong, una tele, un living. Quizás necesitamos espacios donde intervengamos en diálogo con la comunidad y con aquellos usuarios y usuarias para establecer discusiones, estrategias, para intervenir con tecnologías dispares, con nuestra formación distinta. Yo pensando desde Facultad de Psicología, ¿no? Ustedes recordarán el viejo proyecto de la casa de Mercedes y Gaboto. Existía una propuesta que era la intervención en pasillos. Había una mamá con un niño esperando a alguien que estaba siendo atendido y era sentarnos al lado de ella a empezar a trabajar, a pensar en la vida digna, a pensar en las estrategias vitales de todo tipo, ¿no? De promoción, de prevención, de intervención, todos los planos a la vez. Entonces yo decía, bueno, quizás lo que necesitamos nosotros es algunos espacios que diga, la universidad puede colaborar con una experiencia, ¿no? Lo que estoy diciendo es solamente ¿qué es un nuevo paradigma de formación? La multiplicidad incipiente de experiencias e informaciones que ya tenemos. Va a ser lo que tenemos, va a ser desde donde partimos y será otra cosa que quizás no sabemos, pero de hecho somos nosotros mismos y nosotras, ¿no? Los que vamos a conformar esto. Entonces quizás me pareció, como primer diálogo con Álvaro, tener ese espacio. Y Álvaro ya me dice, ¿sabes lo que pasa? Contándome de un familiar, cuando atienden a un familiar, un psicólogo, no pasa como pasa en los hospitales.
que salís y te dicen, bueno, en 15 días, en 20 días, y quizás te atiende otra persona, ¿no? Hablando de un familiar, siempre semanalmente lo atiende la misma persona. Yo digo, ¿y por qué no podemos pensar esto en una experiencia universitaria? De seguimientos en la comunidad, en las policlínicas, trabajando en otros planos. A mí me parece que en esto de las contradicciones y la velocidad vinculada al Plan Nacional de Salud Mental, el peso histórico del modelo predominante va a ser todo un desafío a nosotros ir desarmándolo y, sin embargo, aplicar algunas de estas cosas, hasta que podamos conformar con las experiencias que ya tenemos acá en facultad. Si ustedes revisan las experiencias de los institutos, van a encontrar experiencias realmente revulsivas, novedosas, intempestivas, creativas, y hay otras que son muy parecidas, sin embargo, conviviendo, y a veces conviviendo con nosotros mismos. Entonces, lo primero que yo quería decir, como decano de la Facultad de Psicología, que nosotros tenemos una responsabilidad enorme. Hay un territorio que es responsabilidad nuestra, y a veces nos cuesta muchísimo implementar algunas cosas en el ámbito universitario. Solo como un pobre piloto, ¿no? Como una pobre experiencia inicial, incipiente, y yo creo que eso nos va a permitir dialogar con políticas de Estado de otra manera, ¿no? No estoy descubriendo el agujero del mate con esto, ¿no? Muchos de los que están acá hemos hablado sobre estas cosas, no es algo que yo esté creativamente inaugurando en este momento. Sí, es verdad que tenemos algunos costos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los recursos que nosotros tenemos? ¿No? ¿Quiénes están trabajando en el territorio de la salud mental? ¿Qué facultades? ¿Qué institutos? ¿Qué áreas? ¿Qué cátedras? ¿Quiénes están trabajando? ¿Con qué formación están trabajando? ¿Cuáles son sus estrategias, sus instrumentos? No lo sabemos. Entonces, para eso empezamos a hacer todo este proceso de hacer una gran encuesta. Pero bueno, eso cuesta tiempo, cuesta estructuras y cuesta dinero. Y no es dinero de los otros, son los nuestros. Entonces, ahí está un trabajo que a mí me pasa. Yo estoy llegando al CDC tarde, pero cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Que decidimos ir al ministerio y plantearlo en el CDC, plantearlo en las comisiones, porque el tema de la salud mental no es solo de los compañeros que históricamente han estado en esto, es un problema político universitario, de los universitarios y las universitarias. No es una cuestión de especialistas, es un problema vital. Entonces, también en el CDC, cuando planteamos estas contradicciones, tenemos que convencernos entre nosotros. Y no es un problema de coeficiente intelectual, es un problema de construir una episteme compartida. Y eso tampoco es fácil. Tampoco es fácil. No es que no haya interés, no es que haya compromisos del orden ético, es que son procesos que todos tenemos que hacer. No es lo mismo encontrar el elemento central genético de alguna patología, como un debate de un viejo libro, Locura y Sociedad, ¿no? Que no se encontró nunca. Sino capaz tenemos que pensar que nosotros tenemos la locura de las condiciones locas de producción en la vida. Entonces tenemos que trabajar sobre las condiciones de producción de cualquier cosa, pero también de nosotros mismos. Tengo otras cosas para decir, pero me parece que es suficiente. Nosotros en facultad estamos intentando hacer un esfuerzo. Está Cecilia, Adriana, lo veo a Luis ahí, a vos. La comisión, trabajar en el artículo 11 es clave para nosotros, pero poder estar en todos los grupos de trabajo es clave, y nos cuesta. Entonces lo que digo es que, bueno, tenemos que dar un impulso. Con esta semana todos nos comprometimos, está teniendo impacto en otros lados. Yo sigo midiendo todo presencialmente en los cuerpos, y ya hay otros modos de entender lo que pasa, capaz está ahí. Pero bueno, este impulso de esta semana yo creo que van a salir cosas interesantes, y bueno, estamos acá. Bienvenidos y bienvenidas. Bien. Bueno, muchas gracias, Enrico.
Ahora sí vamos a dar comienzo a la mesa, que me voy a sacar el tapaboca porque se me empañan los lentes. Bueno, la mesa tiene como título La psicología universitaria ante un nuevo paradigma en salud mental. Esto del nuevo paradigma fue toda una discusión en la comisión asesora. Entonces, cuando hablamos de ante un nuevo paradigma, lo que estamos planteando es un escenario a construir, un poco la línea de lo que comentaba Enrico recién. Y para pensar esta temática, invitamos a algunas compañeras y algunos compañeros de ruta. Voy a empezar allá de la izquierda hacia acá. Tenemos a Horacio Porciúncula, del área programática de salud mental del MSP, a que le agradecemos mucho el tiempo y que está acá acompañándonos. Tenemos a Maximiliano, que me olvidé tu apellido, Maxi. Rivera, del Frente Antimanicomial, que también le agradecemos, con quien estuvimos trabajando en la movilización del domingo, con mucho gusto. A María Josefina Pla, del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, también le agradecemos su presencia acá y la colaboración de la institución también en todo lo que fue la organización de la semana. Y a Ricardo Larrañaga, de la Organización de Usuarios del Oeste de Montevideo, que también te agradecemos mucho y también compartimos todo lo que fue la movida más social del domingo. La idea nuestra de esta mesa es un poco que tenemos una invitada que está en modo asincrónico, como nos caracteriza ahora en esta nueva normalidad, que es Alicia Muniz, que ahora vamos a pasar un video que ha sido hasta ahora la representante de la Facultad de Psicología ante la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, que como no podía estar, nos grabó un video que capaz que ahora con Verónica lo pasamos, pero antes comento un poco el encuadre. Y Robert, que no podía venir porque Robert Pérez tiene un curso de educación permanente hoy, pero bueno, está Alicia en nombre de la delegación. La idea nuestra es darle la palabra, primero vamos a presentar el video que grabó Alicia, después le vamos a dar la palabra a Ricardo y a Maxi, después a Josefina y después a Horacio para el cierre. Y va a estar Pilar Bachi, que es compañera de la comisión, monitoreando YouTube, por si ahí surge algún comentario de ahí para poder traerlo acá a la sala presencial. Y Adriana Molas, que también es compañera de la comisión, que va a estar tomando registro para ver si sobre el final, estimamos sobre las 20 horas, poder hacer una síntesis del intercambio y que nos vayamos con algunas ideas medianamente comunes. Así que ahí, Verónica, si se puede proyectar. Hola, buenas tardes. Soy Alicia Muniz, profesora titular del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología. Agradezco la convocatoria que me hicieron para estar presente en esta mesa, pero por razones de agenda y de esta doble trabajo entre lo virtual y lo presencial no me es posible acompañarlos hoy en esta actividad que por supuesto es sumamente importante para todos, para poder visibilizar y poner sobre la mesa de diálogo, de discusión, las cuestiones que se vinculan a la salud mental. Desde el año 2020 formé parte de la Comisión de Contralor de Salud Mental junto con el profesor Robert Pérez. Concurríamos alternándonos, y en esa comisión quiero destacar la importancia de la representación de todos los sectores de familiares, de los sectores de usuarios, de los distintos sectores de la academia, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, en distintas cátedras representadas, Facultad de Psicología, también las asociaciones científicas y el Ministerio. En esta versión, la primera versión de la comisión, estuvo bajo la coordinación del doctor Ángel Balmagia, destacando una apertura muy importante a todos los planteos, y como toda comisión inaugural se pusieron un poco las líneas de trabajo prioritarias, lo que muchas de ellas se vieron imposibilitadas de llevar a cabo, en primer lugar por la pandemia, porque durante el 2020 y el 21, que son los años en que yo me uní al trabajo, estuvimos trabajando online con muchas actividades que fue muy difícil concretar por el tema de la presencialidad,
Y por otro lado, como ustedes saben, la ley no tiene presupuesto y por lo tanto esta comisión tampoco tiene presupuesto para sus acciones. Así que hemos tratado de ir manejándonos sobre todo en cuestión de los objetivos, los principios que deberían regir esta comisión y entrando en diálogo con los distintos actores. Es muy difícil cuando mucha gente está trabajando en una misma área ponerse de acuerdo. No se trata de ponerse de acuerdo, se trata de poder discutir en diferencia, poder discutir aún en los temas donde hay disentimiento para enriquecernos y para fortalecernos. Yo lo que quisiera dejar como mensaje hoy es lo que compete a nosotros como actores de la Facultad de Psicología, como docentes que forman psicólogos, forman recursos humanos comprometidos o que deben estar comprometidos con los principios, con los paradigmas sobre todo de esta ley de salud mental. Formar psicólogos críticos, psicólogos que realmente a través de sus acciones tengan claro por dónde va el camino de la desmanicomialización, el camino de la desestigmatización de los usuarios, de las personas que padecen sufrimiento a nivel psíquico, porque ninguno de nosotros estamos libres de ello. Sobre todo, y en lo que a mí respecta y en función de mi especialidad, que es con niños, fui convocada para esa comisión, tener en cuenta estas modas, estas corrientes patologizadoras, ¿verdad?, que ubican a los niños en el campo de los trastornos mentales sin tener en cuenta la complejidad de las condiciones en las que se está produciendo la subjetividad infantil. Así que bueno, celebro estas mesas, celebro el Día de la Salud Mental como una instancia más, una oportunidad para que podamos discutir sobre qué entendemos por salud mental, que para mí es salud, ¿verdad? Y sobre nuestro compromiso desde esta casa, desde la facultad, como formadores de recursos, como productores de un pensamiento crítico en torno a las cuestiones de las patologías mentales. Buena jornada. Bien, muy bien. Bueno, ahí compartíamos las palabras de Alicia Muniz, que junto a Robert Pérez eran los representantes de la Facultad de Psicología en la Comisión de Contralor de la Atención en Salud Mental. Antes de darle la palabra a quienes invitamos, vamos a despedir al señor decano, que tiene el Consejo Directivo Central ahora, que se tomó un tiempo, pero bueno, hoy se discute la distribución de presupuesto interna de la universidad, así que vamos a liberarlo para que haga su trabajo. Así que Enrico, gracias por acompañarnos, por todo el apoyo. Estamos en comunicación. Bien, si les parece, empezamos con Maxi, por el Frente Antimanicomial. Te paso la palabra, Maxi. Bueno, buenas tardes. Como decía, yo soy Maximiliano Rivero, formo parte del Frente Antimanicomial. La idea es comentar un poco qué es el Frente para los que no nos conocen y después comentar en esta idea de lo que nos convoca, un poco lo que construimos en colectivo el otro día en la reunión del Frente, sobre esta idea de que aporta la psicología universitaria ante un nuevo paradigma de salud mental. El Frente Antimanicomial surge en el año 2019 como un espacio político de articulación y defensa de los derechos humanos y está conformado por organizaciones sociales, colectivos y personas que luchan por desmantelar la lógica manicomial, las prácticas de encierro, exclusión y discriminación que imperan en nuestro país y que se aplican particularmente al campo de la salud mental. Desde el Frente Antimanicomial reivindicamos el derecho a la salud mental desde una perspectiva integral e intersectorial, haciendo énfasis en la defensa del buen vivir de todas las personas sin discriminación alguna.
Como decía, lo que nos convoca es intercambiar sobre cuáles son los desafíos de la psicología universitaria ante un nuevo paradigma, y nosotros estuvimos discutiendo un poco entre todos el colectivo y como movimiento social qué podíamos aportar a esto, y destacábamos que el nuevo paradigma, como decía Nicolás, está en construcción, y pensamos que no va a llegar mientras sigan existiendo manicomios en nuestro país. Como organización social, creemos que es fundamental el compromiso y la articulación de la academia, fundamentalmente la psicología, con estos movimientos sociales que estamos en el campo de la salud mental, para lograr este verdadero cambio, ya que son las organizaciones las que día a día luchan por llevar este cambio adelante, que están conformados por usuarios, familiares, estudiantes, profesionales, en la necesidad de sustituir las anacrónicas y fallidas concepciones asistencialistas. Este es un planteo que hacemos desde el Frente en nuestra plataforma de creación, y que la idea es reivindicarlo ahora. También creemos que es importante incluir otras disciplinas para poder llevar adelante este cambio, como pueden ser las ciencias sociales, el arte, la comunicación, y entre otras. Consideramos también que un desafío de la psicología universitaria es poder rever sus prácticas, sus teorías, sus concepciones, con el fin de dejar de reproducir esas lógicas manicomiales que atraviesan todas las disciplinas, entendiendo la importancia de un abordaje sociocomunitario y en clave de derechos humanos, superando los reduccionismos que los abordajes individuales muchas veces generan. Para esto el foco no debe estar puesto en la enfermedad y en la patologización de las personas, donde éstas se vuelven meros objetos de intervención con el fin de curarlas, como plantean esos modelos. Para esto es fundamental desarrollar una atención sin estigma, donde no se reduzca la integralidad de la persona a un trastorno mental, en términos que plantea la ley y que no nos gusta para nada. Consideramos también que la academia debe contribuir a difundir lo que se hace en este campo, como por ejemplo los dispositivos alternativos autogestionados. En el Frente forman parte Bibliobarrio y la radio Vilar de Voz, creando más instancias de este tipo que permitan visibilizar una problemática que ha sido históricamente invisibilizada y sigue siendo postergada, producto de que los recursos todavía no aparecen. Creemos que la psicología universitaria tiene que romper con esa lógica más liberal, individualista, donde muchas veces la atención psicológica se vuelve un privilegio de clase, y contribuir a atender a los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los sectores que terminan institucionalizados en situaciones que se vuelven muchas veces inhumanas. Después queríamos remarcar también, pero ya lo dijo Alba y después Enrico, sobre cuando abrieron la puerta a la radio, y también tomar este ejemplo de la universidad para tener un lugar para las organizaciones sociales cuando surjan estas situaciones de emergencia, y poder tener la universidad de puertas abiertas para que sigan funcionando. Y después queríamos cerrar la breve presentación citando y recordando a nuestro amigo referente Miguel Escacucio, quien fue un incansable militante por una sociedad más justa, el cual nos dejó muchas enseñanzas y nos marcó un camino a seguir. Nuestro mayor homenaje es seguir luchando comprometidos como lo hizo él. Miguel afirmaba que la salud mental es un campo de disputa, y por lo tanto la locura se vuelve una problemática que es eminentemente política. Y en el año 2019, en el anuario de Serpaj, escribía un fragmento que me parece que está bueno compartirlo. Decía que de estos formatos tampoco están exceptuadas algunas corrientes psicológicas, en particular aquellas que se adscriben acríticamente a los planteos más duros de las neurociencias, con su exclusivo interés por las funciones cerebrales y su concomitante desapego de la decisiva influencia de los factores sociales, culturales y económicos, tan agudizados y candentes en la actual etapa del capitalismo globalizado.
De esta manera, el tema no debe quedar circunscripto a la rivalidad entre profesionales, por ejemplo, psiquiatras versus psicólogos, sino como una exhaustiva investigación sobre las posturas disciplinarias y lo que ellas conllevan, ya que ninguna ciencia es neutral, sino que comparten un tiempo y un desarrollo histórico a las formaciones políticas que las posibilitan y emplean, como señalaba Barenblit. Y tal, si queríamos cerrar ahí recordando a Miguel con esto y nada, y pasar después al debate. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Ricardo Larrañaga, de la Organización de Usuarios del Oeste de Montevideo. Bueno, gracias. Primero saludamos esta mesa como está conformada también, porque cuando se está preguntando sobre el rol de la psicología, creo que en esta mesa se ve que hay un descentramiento, por lo menos de lo que es la universidad pensándose a sí misma, ¿no? Queríamos elegir el contexto donde se da esta charla, dos tramas de ese contexto. Uno son los 100 años de Paulo Freire. Para nosotros es pensar en la educación popular, es pensar en la pedagogía del oprimido, que no es simplemente pensar en una educación para erradicar el analfabetismo, sino que es pensar en una educación donde el alumno no sea un depósito para que se pongan allí ideas, ¿no? Y fundamentalmente porque es pensar con cabeza americana, porque Paulo Freire se plantea una educación desde su lugar, y creo que todo lo que sea educación y todo lo que es universidad tiene que pensarse desde su lugar. Otra trama que había elegido era el 12 de octubre de 1492, con la universalidad, que también la universidad es hija de esa sola voz, que es una voz eurocéntrica, además. Entonces, creo que esto hay que pensarlo mucho. Pero la otra trama que quería desarrollar era, por supuesto, el Día de la Salud Mental. No desarrollarlo como el Día de la Salud Mental, sino como la 10ª marcha por desmanicomialización y vida digna. Creo que durante más de un mes hubo en la Facultad de Psicología un no curso que se dio en la calle, en la puerta, que se dio en la cantina, que se dio después en el callejón de la universidad, donde muchos estudiantes, algún docente, organizaciones sociales, expertos por experiencia, locas de la vida, como le gusta llamarse a alguna compañera, o diagnosticados de la ciencia así, juntos se debatió profundamente sobre la nueva ley de salud mental y se debatió sobre la locura. Creo que ese no curso, al que por suerte pude asistir, fue realmente muy interesante y que tiene un examen que fue el día de la marcha en la calle, que fue muy, muy fuerte y que tiene además un producto académico que es la consigna final de la marcha, ¿verdad? Bueno, después reflexiones para descentrar la universidad, descentrar la facultad y ver en los territorios qué hay y qué se debe profundizar. Creo que se debe profundizar en aprendizaje, en extensión, en investigación, en lo que hay en los territorios. Hay mesas locales de salud mental donde se está practicando la gobernanza de los sistemas de salud. Existen movimientos para las autonomías, existe Radio Vilar de Voz, existe Bibliobarrio,
Y estos son dispositivos alternativos a las lógicas manicomiales. Hay lugar a la dimensión del cuidado, de la integración, del trato digno y no del tratamiento. Hospitalidad y no hospitalización. No una atención pensada para pocos, que deja afuera a los que no tienen 1.500 pesos para la consulta. Hoy más que nunca hay que pensar en cuidado, en prevención, en promoción de la salud, para el buen vivir y para alojar a la diferencia. Crear alternativas a los modos de la profesión liberal, a los mandatos del neoliberalismo de exclusión y a los dictados del mercado. Gracias. Bien, muchas gracias, Ricardo. Le damos la palabra a Josefina, si les parece. No sé si hay que sacárselo. Yo por parte de los cuidados, pero por este ratito me lo saco. Bueno, gracias por la invitación. Cada encuentro que tenemos sobre la temática de la salud mental es único y es distinto, y cada uno tiene esa especialidad de poner la mirada atenta a algo. Y en más allá del título, bien concreto, yo desde hoy, cuando pensaba lo que significaba esta instancia, era darnos cuenta el aporte y la responsabilidad que tenía la academia entera. Hoy lo especificamos en la Facultad de Psicología, pero la academia entera y la universidad en este aporte y en este camino por una salud mental o por una salud mental de todos y una ley de salud mental que esté implementada con ese nuevo paradigma de respeto a la dignidad de cada uno, a la diversidad humana especialmente. Entonces, me hice el repaso, el itinerario de estos años desde el momento de la propia ley. Les da un papel importante. Desde que uno leyó la ley sabía que estaba el rol del Estado, el rol de la sociedad civil y el rol de la academia. Y cuando uno ve que la institucionalidad que crea la ley, crea especialmente una comisión de contralor de la atención en salud mental, ve que allí hay representación de la UDELAR y pone 3 facultades que están allí representadas, o sea que de alguna manera el Parlamento les encomendó un aporte que hay que cumplir. Cuando uno mira la ley, ve cada uno, nosotros muchísimas veces referimos a los artículos que tocan a la institución, pero hoy vamos a mirar los artículos que tocan a la universidad. Y cuando decía Enrico, la Facultad de Psicología, ahí ponen la de Medicina, la de Psicología y la de Derecho. Pero yo, si soy estricta, le pondría deberes a todas, porque me encantó eso de descentrar, y yo lo miro desde cada una. Yo me paso diciendo que la Facultad de Arquitectura tiene que saber crear los lugares, la Facultad de Agronomía saber valorar todo lo que es el trabajo en la tierra para crear salud mental, y así las de artes, de cultura, es decir, todas pueden aportar algo, humanidad con antropología, todas pueden aportar, y creo que es importantísimo que se busque eso. Después vino una etapa que para nosotros fue fundamental, del 19 al 20, que fue toda la ley creaba la interinstitucionalidad, interdisciplinariedad, atención integral y demás, que estaba pensando siempre en aportes de distintos lugares, de distintas especialidades. Así que ahí también estaba presente la diversidad de formación.
Pero cuando llegó la reglamentación del artículo 11, también se crearon dos, la Comisión de Salud Mental dentro de la Coordinación de Políticas Sociales y la Comisión Asesora en Salud Mental. Y de vuelta tenemos participación estrecha y expresa de la Facultad de Psicología y de otras, pero en esta está aquí. O sea que hay un aporte, un requerimiento concreto. Luego, eso fue del 19 al 20, después costó más toda la vida propia que fue adquiriendo la implementación de esas comisiones. Pero en un momento inicial de la pandemia se produce el foco en el Vilar de Bo en abril. La institución y la Comisión de Contralor hacen un llamado especial el 22 de abril del 2020 con gran repercusión. Inmediatamente que salimos a la agenda con ese tema, buscamos todas las articulaciones y las primeras cosas fue ir a visitar a Enrico y ir a visitar al rector Arín, porque entendíamos que iba la vida de la implementación de la salud mental, de los cierres, de una nueva, de la vigencia de un nuevo paradigma, la presencia fuerte de la facultad, de la universidad y de las facultades. O sea que nos parecía importantísimo. A raíz de eso, esa declaración fue apoyada por, en junio y en julio, están las declaraciones de del CDC central y después de la facultad. Y en todas insisten en el valor de lo interdisciplinario. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener muy claro, porque parte de la nueva atención va a ser esa, donde los psicólogos y los médicos, los asistentes sociales, los profesores de deportes o los encargados de la Facultad de Artes y Danzas van a aportar su granito de arena, pero trabajando en equipo, reconociéndose los aportes de unos y de otros. Y una última experiencia que yo le comentaba hoy a Mónica. Cada vez que yo entro a esta facultad, hoy me quedé corta porque la vi mucho más vacía que otras veces, pero disfruto de todas las carteleras y disfruto ver la cantidad de posibilidades y de herramientas que van encontrando y que hacen a la salud mental, entendida como esa salud, ese estado de bienestar, de buen vivir, de resolución de muchos aspectos de la vida cotidiana. Y ahí ofrecen, yo he participado en talleres con gente de aquí, de biodanza, de danzability, de psicodrama, de una serie de herramientas que todas esas van a ir aportando. Bueno, la experiencia de la radio conocida desde el arranque, ustedes no saben el aporte o la gratitud que yo tengo al haber participado del primer año y el segundo año de la radio Vilar de Bo, con toda esa riqueza. Entonces, todo eso son aportes que hoy hay que tenerlos en cuenta como tramas de esa red por nuevo paradigma, por menos encierro y más, mucho más inclusión, mucho menos prejuicio, mucho menos estigma y mucho más manos dadas, puertas abiertas, salud mental desde el vínculo que crea un vecino con otro vecino de la misma cuadra, de la misma casa, y que lo que parece un plato de comida servido a otro, lo que puede ser un acompañamiento hasta el médico, lo que puede ser mirarlo de otra manera, eso crea el milagro de la resurrección, el milagro de la vida nueva, cuando los seres
todos pueden estar aportando de su valor único, valor individual y especial de cada ser humano. A mí me encanta cuando además Alba habla que tengo bautizada desde hace un rato. Alba nos habla del derecho a la locura, porque cada uno, a mí me dicen desde la familia, desde los amigos, por algo cuando yo me mudé a casa, la autonomía mía fue poner una poesía de Fray Beto delante de mi cama que decía, tórname loco, pero un loco tan vital, es decir, hay que tener un poco de locura para poder animarse a la aventura de vivir, que es crear un mundo más humano. Lo dijo porque tienen todos derecho a la palabra. Gracias. Le damos la palabra ahora a Horacio Porciúncula del área programática de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Bueno, qué gusto compartir este momento. Yo soy Porciúncula, para ella yo soy Carámbula, porque cada vez que me ve me dice que me parezco a Berúo Carámbula y así arrancamos en la radio Vilar de Boza el otro día. Así que hoy no sé ni quién soy, pero que estoy acá y así que soy el que ustedes quieren que sea. Tengo el privilegio y la desgracia de los años, ¿no? Entonces, como tengo muchos años, yo conozco bastante de la historia, no porque me lo hayan contado, sino porque la viví. Y el rol del psicólogo o de la psicología ha ido cambiando en mi vida desde siempre, ¿no? El otro día ahí, conversando con ustedes en la radio, yo decía que iba a escribir un libro, ¿se acuerda? Y me situaba en el Hospital Musto, allá por los años 90, y donde los psicólogos, puedo decir hasta los nombres de cada uno de ellos, no sabían cómo atender a los pacientes con patologías complejas y graves en el hospital, porque la facultad no les había enseñado a cómo tratar de vincularse con aquellos complejos estados que se vivían en el hospital. Y en ese escenario atendían a los familiares de los funcionarios y a los funcionarios, pero no era el rol. Entonces, conversando con ellos y nos cuentan esto con mucha honestidad, ahí decidimos traer a Ratín, un psicólogo de la escuela freudiana, que tenía experiencia en trabajar en el Borda con pacientes, y nos cambió la vida. Era difícil esa situación, y ahí, digo, los ubico en este escenario para, como decía el otro día, mirando con el espejo retrovisor, cómo ha ido cambiando la historia, ¿no? Este cambio de historia que tiene un paso, o dos o tres trascendentales, uno de ellos fundamental es cuando se generan los equipos comunitarios de salud mental en territorio, multidisciplinarios, como decíamos en aquel momento, interdisciplinarios después, participativos, que tampoco fue sencillo, que fue complejo, y que desde el rol de las profesiones y las competencias nos costó hacer el proceso de la sumatoria. Eran como mezclar un poco los roles hasta que ellos fuimos siendo necesarios e imprescindibles. Yo ya tenía la experiencia porque con Galeano Muñoz, el viejo Galeano, habíamos hecho una larga experiencia en el Hospital Maciel, en la cual se trabajaba, y le contesto a Enrico a la distancia, se trabajaba en la sala de espera con las personas que estaban allí, y había una psicóloga sentada en la sala de espera hablando, haciendo un trabajo que uno no entendía en principio el para qué. Pero veía el resultado sin saber qué hacía Gabriela Novoa sentada en la sala de espera.
después se integraba, entonces teníamos el comité de recepción, y seguro yo era el doctor, ¿no? Entonces pensaba que yo tenía que decir la última palabra, que vamos a hacer con esta persona. Poco tiempo duró ese rol porque en definitiva las respuestas las iban dando en las propias circunstancias, y muchas veces el usuario decía qué era lo que quería que le pasara o qué hacer, ¿no? Aprendí tanto de esas circunstancias. Yo contaba la vez pasada también de que el uso de los fármacos, las pastillas que la facultad me había enseñado, y la neurobiología, muy pobre de los años 80 y pico, 90, teníamos el triple plan en el Vilarrebos. Usábamos haloperidol, clorpromazina y parcidol. Lo único que variaba era el volumen de, si estaba muy agitado, más clorpromazina en la noche; si estaba muy delirante, haloperidol; si tenía muchos efectos colaterales, parcidol, ¿no? Esto lo cuento porque fue un proceso de aprendizaje. Entrar al hospital y ver la imagen de las paredes despintadas y los efectos colaterales de los pacientes transitando por los corredores, con manierismos, con movimientos anormales, era lo típico. Introducir la psicología en el hospital tampoco fue sencillo. Y la radio Vilarrebos tampoco fue sencillo. Yo era el censor de la radio Vilarrebos. Me daban un cassette, lo contaba el otro día, que yo tenía que escuchar para ver si salía el programa o no salía el programa. Pero nunca tuve tiempo de escucharlo, porque la única forma de escucharlo era en el Volkswagen que yo tenía en aquel momento, que tenía un pasacassette y era ahí donde yo iba a escuchar, pero que nunca tenía tiempo, así que por lo tanto mi rol de censor no funcionó. Y también en este proceso aparece la construcción de la ley y del plan de salud mental, de los cuales participaron todos. Como cada uno de nosotros recordó a alguna persona en particular, yo sin quererlo voy a nombrar a Francisco Morales Calatayud, con el cual hablé por esa circunstancia hablé hace una hora con él, y me enteré que además había tenido COVID, que se había caído, que se rompió las costillas, qué sé yo, y su acción en Paysandú y no sé qué. Y yo lo había llamado para agradecerle en el Día Mundial de la Salud la contribución importante que hizo, fundamental, para la construcción del plan de salud mental, y para discutir además los paradigmas que fuimos incluyendo en las discusiones hasta semánticas, ¿no? de qué palabra usábamos para tal o cual cosa y cómo veíamos el paradigma de este otro lugar. Tenemos la oportunidad, que lo dice la ley, que en el artículo 19 específicamente, que lo tenemos reglamentado a medias, porque lo tenemos escrito, pero todavía no se ha firmado como reglamentación, que tiene que ver con la necesidad del equipo interdisciplinario para la atención en todas las etapas que tienen que ver con los procesos de promoción, prevención, asistencia, etcétera, etcétera. Que no es sencillo ni es fácil, porque ustedes ubíquense en lo que es el prestador público, en el cual esto está desarrollado, con otras barreras de accesibilidad, pero que en el prestador privado ese primer nivel de atención y el equipo multidisciplinario no funciona como tal. Están los psicólogos trabajando, aparte muchos de ellos contratados, muchas veces contratados con un beneficio para el prestador económico y un beneficio para el usuario, que también ahí tiene un montón de limitantes para la accesibilidad, y también estamos trabajando en esa posibilidad. Y lo miro a Ricardo porque la región oeste, tan fermentaria, ¿no? Tan combativa en muchos aspectos, en los años que trabajé en ACE,
ir allá a sentarme al cerro a hablar, era tener 800 problemas para resolver y pocas herramientas para dar la respuesta. Pero sí se desarrollaron algunas cosas que son fundamentales porque tienen que ver de repente con la importancia de la niñez y del psicólogo en ese primer nivel y las dificultades de inserción en el medio educativo, que son los DIME, que han tenido muchos vericuetos y que lamentaríamos mucho que no se siguieran produciendo o trabajando en ese sentido, que tenía que ver con la posibilidad de evitar el abandono escolar con todo lo que eso implica, que lo hemos dicho tantas veces, y que el primer dinero que recibimos del Pepe Mujica, lo digo porque fue en una cuestión de estas que nos dio un dinero para desarrollar 4 o 5 de esos equipos, y que también tuvieron dificultades en los vínculos entre lo que es las instituciones, etcétera, etcétera, pero que los resultados mostraban una impresionante mejoría de los niños con sus dificultades de inserción educativa. No por problemas psiquiátricos o psicológicos, sino con problemas que provenían del medio socioeconómico, por los vínculos interpersonales familiares, por el consumo de sustancias de los familiares y a veces de ellos mismos. Me vienen a la mente recuerdos impresionantes que no voy a relatar para no hacerlos perder tiempo, pero la vida me dio la chance de trabajar en Le Pereira Rosell atendiendo a niños durante como 7 años después de eso, y ver con los equipos de interdisciplinarios, porque no era solo el psicólogo, era el psicólogo, el asistente social, la psicomotricista, el fonoaudiólogo, la enfermera, el psiquiatra infantil, el psiquiatra del adulto, mirar a la familia en su integralidad. El sufrimiento humano desde todos los lugares, ¿no? La frustración y el fracaso como lo más presente, ¿no? Y que nadie solo es capaz de poder enfrentar eso, sino es a través de un equipo, ¿no? Y hacer circular de alguna manera la posibilidad del encuentro y no pensar en la magia de la solución. Y saber que muchos de nuestros usuarios, de las personas con las cuales estamos, transitan en esta aventura de vivir, como decías tú, en un ir y venir. Todos fracasamos muchas veces. En el mejor de los casos, fracasamos 51%. Siempre acertamos menos de lo que fracasamos. Pero intentar y volver a empezar como tanto para cada uno de nosotros nos pasa, es fundamental. Y hoy estamos acá en esta cuestión de empezar. ¿Sabés que me quedé pensando? Freire, citaré viejo, tuve oportunidad en el año 1991 en Campina de escuchar una clase de un tipo que convocaba, no había dónde sentarse. Yo decía, ¿quién es este hombre? Fuimos a escuchar y era Freire, hablando, cuando vos lo nombrabas pensé, pero sí, impresionante la visión, ¿no? Entonces yo sé que andamos en hora, pero cerrar esto de alguna manera diciendo que en esta construcción de todos los días, manejar las tensiones que implican los vínculos, que es lo que hacemos cotidianamente, sabiendo que en estas tensiones el equilibrio, abandonar nuestros propios miedos, miedos que de repente, como dice una colega española, en el 91.4% nunca sucederán, ¿no? Entonces uno está pensando en el miedo de que mañana me va a decir el ministro que hacía yo sentado acá hablando de no sé qué y no sé cuánto y bla, bla. Pero capaz que estoy en ese 91.4 y no sucede. Administrando estas tensiones, estas angustias que nos provocan estas cosas, con la mentalidad de poder construir, me siento sumamente cómodo de compartir este espacio. Gracias.
Bien, muy bien. Bueno, agradecemos los comentarios de arranque. La idea ahora es abrir al micrófono a hacer intervenciones, comentarios. La idea es que podamos como dialogar un poco en torno a lo que se comentó acá, pero también otras cosas que hayan pensado o que quieran comentar. No sé si ahí en el canal de YouTube no hay nada. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Ceci, ¿querés acercarte? Porque así te toma acá así salís a la red y al mundo virtual. Acá. No, nada, saludarlos y agradecerles, pero qué bien que estuvieron Maxi y Ricardo. Bueno, no, saludarlos, pero en esto que se tornó ahora como también un hacer memoria, ¿no? Porque es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y cuando ahora por Cúncula decía el Plan Nacional de Salud Mental, cada 10 años hacemos un Plan Nacional de Salud Mental, ¿no? En Uruguay, el 86, el 96. Bueno, no, después el 2000, no sé si no fue en el 2006 también, pero bueno, más o menos hay un Plan Nacional de Salud Mental, que hoy también mencionaban más temprano, el de la OPS, la Declaración de Caracas, y que, bueno, en esta labor a veces de, por un lado, coordinar Vilarregós, pero por otro lado, saber la facultad, y poder investigar también sobre estos temas. Uruguay siempre estuvo antes, ¿no? El primer plan fue el 86 y la Declaración de Caracas fue en el 90. O sea, imagínense cuando se empezó ya a pensar en la descentralización, cuando se empezó a pensar en abrir los muros del manicomio y poder hacer las primeras prácticas y las primeras experimentaciones. Y me emocionó mucho que estuviera la profe Muniz en video, porque ella también fue impulsora de uno de los programas que para mí marcaron muchísimo también en esto, que es el de practicantes y residentes de la facultad, y que desde allí se están haciendo un montón de trabajos que van dejando huella de prácticas que, como también dicen los compañeros argentinos, muchas veces la historia de la salud mental es como ellos dicen, Carpintero dice que es la historia de las experiencias piloto, ¿no? Ojalá que algún día dejen de ser las experiencias piloto, porque a veces en el campo de la salud mental pasa algo que pasa en la psicosis, ¿no? Que es como todo fragmentado. Entonces, splitting, que dicen que de repente aparece y lo vemos a veces en dibujos, en el arte, ¿no? Pero cuando, y ojalá, y también saludar esta no clase, me gustó no curso, ojalá haya más no cursos que nos lleven a las prácticas, pero que tengan productos concretos, como todo lo que pudo hacer la Coordinaloca este mes, haciendo trama y tratando de unificar algo que estaba como todo disperso, pero bueno, me dieron ganas también de eso, ¿no? De retomar esto que decía Enrico, de que en la Facultad de Psicología se están haciendo muchas cosas, se tienen que seguir haciendo cosas, y sobre todo me hiciste acordar cuando hicimos en Vilarregós un desembarco acá en la Facultad de Psicología, porque hicimos el primer encuentro de Radios Locas, allá por el 2014, y estuvo Tomasino, que era el rector, el prorector, perdón, siempre quisimos que fuera el rector, por eso pero era el prorector de extensión, y él decía que en toda esta movida, que fue previa a la aprobación de la ley, él había aprendido que, así como nosotros decíamos que había que desmanicomializar, él decía que en la universidad había que desuniversalizar, ¿no? Y salir de ese único discurso, abrir las puertas y hacer otra universidad, que además todavía tenemos el orgullo de que nuestra universidad rinde cuentas a la gente y hace cosas para poder transformar la sociedad en la que está inserta, a diferencia de muchas universidades que lamentablemente están como tomadas por un sistema que mercantiliza todo, ¿no? Así como mercantiliza la salud, también la educación. Entonces,
creo que un esfuerzo grande, muchos colegas estos días decían, bueno, están todos promoviendo buenas prácticas y nadie habla de la desigualdad social o de que hay gente que no accede, por ejemplo, a psiquiatras o psicólogos u otros. Me parece genial lo que trajiste, Josefina, porque tantos y tantos servicios en la universidad que hoy se están sumando y capaz que para el año que viene es un desafío, ¿no? También los compañeros del ICES, no sé, están haciendo un montón de cosas en el oeste y en otros lugares, los compañeros de Bellas Artes, de cine, hay de comunicación, o sea, hay como una transversalización que capaz que va invisible, así como fue hace muchos años invisible muchísimas cosas y hoy se visibilizan. Está buenísimo seguir profundizando ahí y bueno, y hacer ese relevamiento que ojalá después lo haga público esta comisión para poder profundizar y bueno, y seguir avanzando en una universidad de puertas abiertas, pero una psicología comprometida como hasta ahora y que se ha visto también esos avances. Y bueno, hay que ir por más. Ojalá que Enrico en el CDC logre más presupuesto. Porque esas cosas, porque por ejemplo la que traía el practicante de recintado, son las primeras prácticas rentadas en psicología, nunca hubo, ¿no? Y son solo 40, por suerte hace muchos años consecutivamente, pero ojalá que vayamos por más y así dignifiquemos también nuestra labor docente y la labor estudiantil, que seguramente redunden también en mejor atención, ¿no? Y mejor formación. Así que bueno, muchísimas gracias por dar el espacio, pero también por ayudar a seguir pensando. No sé si alguien más quiere comentar algo. Vale. Vení, acércate. Eso luego te pidió que pasar. Bueno, ahora sí, un poquito más tranquila porque realmente esto emociona la fortaleza de poder estar acá en la academia, con realmente en esta construcción de lo que fue un dispositivo de radio, de lo que uno pensaba un sueño, y después poder ir ingresando y de ir caminando, y después de llegar a las diferentes órbitas de lugares, de poderes, de jerarquías y demás, que uno desde la comunidad piensa que no es posible, que no nos van a escuchar, que no se puede hacer las cosas, ¿no? Pero que en definitiva podemos hablar desde el lugar de expertos por experiencia, en primeras personas, y realmente es decirle a todos los que están ahí viendo, escuchando, hablando y creyendo que esto es realmente la academia, ese es el trabajo, el compromiso, la nueva sociedad que queremos. Por eso se desborda, como les decía, en esto de agradecer, de querer pensar, de crear todas estas redes, de esta terminología que uno aprende, de estos cambios de paradigma que nos dicen que la locura es un derecho, que realmente tenemos la locura, el derecho a ser diverso, a ser diferente, a ser loca, a ser loco, y en esa diferencia de todo lo que decimos, de empezar a pensar con fortaleza y creer con una consigna y con una conciencia crítica en estas diversidades que tenemos, que se puede, porque las academias acá abiertas las puertas hacia nosotros, decimos que realmente bienvenido todo ese trabajo, toda esa camada de grises nuevos, toda esa forma que decimos de la academia, que uno puede ir entendiendo lo que significa un cambio de paradigma, un enfoque de casi un siglo prácticamente, del patronato de psicópatas, los queremos, pero hicieron en su momento, pero ya está obsoleto. Vamos entonces a pensar en ese enclave comunitario donde realmente la salud sea vista en esa perspectiva de salud, desde el lugar de pensar que salud, cuerpo, mente y entorno, que se cumplan todos esos recursos, por favor, en este momento, esos recursos para las alternativas, para la desmanicomialización, para la forma de abrir esos dispositivos, como realmente trabajamos, va a haber muchas posibilidades, no a los mini loqueros, y no olvidarnos que la causa de los locos es prioritario para todos. Así que le digo emocionadísima por nuestros compañeros, por nuestras radios, por todos esos dispositivos, por América Latina, por el mundo, por todos esos cambios. Salud, salud por ese cambio de paradigma. Muchísimas gracias. Dale. ¿Te animás a venir? Dale. ¿No querés venir para acá? Dale, animate, dale.
Dale. Bueno, hola a todos, acá y la virtualidad. Yo había preparado unas palabras a raíz del documento con las preguntas orientadoras. Es como una respuesta reflexiva y soy bastante reflexiva y esta causa me trasciende. Así que bueno, como estudiante y militante novata en este aspecto, desde el comienzo de la misma se transmiten y generan espacios de conocimiento que invitan a la mirada crítica, reconocernos y conocer el mundo a través de los determinantes que los conforman y nos conforman. Salud mental es mucho más de lo que creía antes de formar este espacio, vivir esta formación y militancia. Para mí, y a raíz de ella, salud mental es poder vivir dignamente, como se desee sin sufrir por ello. La salud mental es inherente a lo biopsicosocial cultural, pero yo no debería hacer con palabras, sino llevarlos a hechos. Convencida estaba antes y más después de leer a Goffman, Catalayud, Sofocarra, autores de este semestre, que la enfermedad es generada a posteriori de ser diagnosticada por estigma y etiqueta social. ¿Quién no queda loco solo con hambre y un diagnóstico psiquiátrico? Nótese que el diagnóstico psiquiátrico es un componente más de tantas contingencias. Hay cuestiones fundamentales que me resultan redundantes profundizar, como de derechos humanos, opresión, retención involuntaria, porque ya se han desarrollado un montón y me parecen redundantes, sino que como estudiante y novata militante por la desmanicomialización y vida digna, lo que observo es que uno, falta de descentralización de la causa, no puede seguir siendo materia de psicología, tiene que ser práctica de lucha social, multidisciplinaria, y ya no basta con reflexionar, aunque da sentido y enriquece siempre, sino que accionar en la sociedad para que cambie. Esta trama cultural que encierra, medicaliza, deshumaniza y apaga a una persona a base de estigmas, contingencias, prejuicios sobre quién puede o no ser libre, feliz y vivir dignamente. Esto va al interés tanto que debería ser psicológico, como se manifiesta, como se vio en la marcha, que era una hegemonía de psicólogos, sino que debería ser, como decía, en cuestiones de ciencias sociales, políticas, económicas, comunidades, arte. Todos tenemos que estar en esta porque es necesidad de todos, y no alcanza con lo teórico, o sea, desde la psicología alcanza con lo teórico, pero no en la práctica. Y bueno, por ahí va un poco. Porque tengo parcial ahora. Vamos arriba, mucha suerte. Bien. Bien, tenemos unos minutos más para seguir conversando. No sé, Pilar, ¿hay algún comentario? Dale, te paso. Hay una intervención en el canal de YouTube que me gustaría leerles, de Alexandra Morales. Dice: muchas gracias por los aportes, soy estudiante de segundo semestre y es sumamente importante crear espacios donde poder compartir y poder escuchar las necesidades de los más alejados de la sociedad y poder acercarlos a la comunidad formando un vínculo y aprender de ellos. Como decía Freire, un día y vuelta en un diálogo amoroso. Gracias. Bárbaro. Bien. Buena idea. Bien. Bueno, no sé si querés hacer una síntesis vos, Adriana. Bueno, un punteo ahí de... Vení para acá. Ahí vas. Saco el tapabocas. Bueno, por supuesto agradecer a las invitadas, invitados que accedieron a venir. Realmente para la facultad la creación de esta comisión asesora en salud mental marca un momento, ¿no? Es como, bueno, hubo un furor de trabajo por décadas, digamos, ¿no? De todo esto que traía Enrico de la historia también, de las distintas corrientes de la psicología, las distintas formas de ir abriendo visibilidad de la perspectiva de las psicologías sobre lo que es la preocupación por el campo de la salud mental y cómo se va componiendo, que culmina en una aprobación de una ley, ¿no?
que tuvimos en la vuelta, recordaremos las controversias, las tensiones, las discusiones, el órgano de revisión, las disciplinas, los saberes, y bueno, ahora nos encontramos en un momento de intentar articular, integrar, y creo que esta comisión está como abriendo su actividad con esta mesa en esta semana, con estas invitadas, invitados, marcando un poco un espíritu que creo que lo trajo muy bien el decano, que tiene que ver con esta cuestión de construir espacios de diálogo, un territorio de posible intercambio, ¿no? Venimos de momentos de mucha tensión, de mucha discusión, y nos encontramos en un momento de implementar y con la necesidad fuerte de abrir interlocución a partir también de las tensiones entre los saberes, ¿no? Disciplinarios, que bueno, como se decía en la mesa, creo que aparece esa voluntad en todos los actores que hablamos y las personas también que intervinieron. Algo así como, bueno, los procesos de invención para construir e instalar un espacio para armar los puentes. Estoy tomando algunas palabritas que se fueron diciendo, y el problema de la salud mental como un problema que nos lleva a construir una nueva episteme, ¿no? De aquellas tensiones, la necesidad de construir una perspectiva, pero a partir de las diferencias también, como riqueza, y tal vez intentando que ya no sean como antagónicas o aniquilantes entre sí. Con respecto al nuevo paradigma, bueno, muchas de las personas que hablaron trajeron esta idea de este nuevo paradigma en construcción, ¿no? Como una experiencia que bueno, un poco esta mesa creo que también, cuando el doctor Porciúncula decía, bueno, seré quien quieran que sea, ¿no? El inicio, como un poco esta idea de, bueno, de tener que abrirnos un poco también a la escucha de esas otras perspectivas y tratar de ver cómo inventamos espacios de construcción que alberguen el sufrimiento, que también se trajo, que no es solo de la persona usuaria, sino también de los operadores, los funcionarios, los técnicos, etc. Básicamente de aquí resaltaría la idea del proceso de invención, ¿no? Un proceso de invención que nos coloca en otro lado. Después otras cuestiones así que fui rescatando, obviamente es una escucha singular, bueno, ¿no? Cómo operó el tema de la pandemia en todo este momento tan importante, ¿no? De implementación y de trabajo de articulación tan complejo y tan difícil, como también fue nombrando Porciúncula, ¿no? Lo difícil que fue la entrada de la psicología en los hospitales, la entrada, ¿no? Todo lo difícil que es la transformación cultural e institucional que requiere esta invención, y bueno, que nos agarra también en un momento de aislamiento que produjo visibilidad sobre una cantidad de cuestiones, pero también mucho debilitamiento de los movimientos, de los colectivos, de las redes, pero fundamentalmente, o con la misma fuerza, el problema de que la ley no tiene presupuesto, y que la implementación no va a estar solamente dependiendo de las voluntades de los actores que estemos trabajando en ello, sino que implica también un abordaje con respecto a la cuestión presupuestal, y que eso también conecta con la academia y con la universidad. Apareció también la necesidad de poder discutir en diferencias, la necesidad de formar con lógicas críticas, desmanicomializantes, desestigmatizantes, y acá ya un poquito de antes de lo que venía diciendo, pero acá ya entrando más en lo que sería, bueno, cómo vemos la Facultad de Psicología en la cuestión de la construcción e invención de condiciones para este nuevo paradigma, ¿no? Surgió un cuestionamiento a las corrientes patologizadoras, y se habló de la locura como una problemática eminentemente política, un cuestionamiento, una crítica a los planteos cognitivistas, las neurociencias, en relación a cómo esos planteos, como modo exclusivo de pensar el sufrimiento mental,
pueden estar conectados también con los propios procesos capitalistas, ¿no? Y ahí quedó como bollando esa idea que no se abordó, pero bueno, una cierta, pareciera, conexión entre la definición de una enfermedad mental y cómo eso hace carne con determinados procesos más político-económicos. En los territorios que hay, que se debe profundizar, esta necesidad del mapeo, necesidad de conocer, de dar relevancia también a las experiencias alternativas existentes en las cuales la Facultad de Psicología, junto con otras disciplinas, ha tenido, y con otros movimientos sociales y colectivos, ha tenido un fuerte apoyo, un fuerte aporte, ¿no? En eso está un poco la comisión también, tratando de mapear, pero realmente la necesidad de conocer qué es lo que hay y cómo se está haciendo bastante imperiosa. Después, se habló también de que la responsabilidad de la UDELAR que ha tenido, ¿no?, durante todo el proceso de discusión de la ley, pero que tiene, y se dibujó un poco esta idea de algunas disciplinas como más adecuadas a abordar los problemas de salud mental. Se insistió bastante en la relevancia de la articulación de saberes y aportes y conocimientos de todas las disciplinas. Fue una cosa que se reafirmó bastante, y se tomó un poco la idea de que ya en el CDC se insistió con lo interdisciplinario, y que todo esto implica necesariamente también para la academia mirar el problema de la salud mental de otra manera. Y acá se empezó a generar esta cuestión de la locura como un derecho, ¿no? La distinción un poco entre la locura y la patologización, y ahí la idea de la locura como un derecho. Y creo que algo que se resalta bastante también de las últimas intervenciones es todas las tensiones que esto implica, ¿no? Y la necesidad que tenemos de poder manejar esas tensiones, yo lo entendí así por lo menos, entre nosotros, los distintos actores, los distintos movimientos, la conexión entre los movimientos sociales y la academia, la idea de una academia abierta, múltiple, heterogénea. No se puede pensar si no es también teniendo en cuenta las tensiones que eso genera y la necesidad que tenemos de ver cómo podemos manejar esas tensiones. Y después, más sobre el cerrar, aparecieron esto de la locura como derecho, pensar en clave comunitaria, pensar en presupuesto y no a los mini loqueros, ¿no? Yo creo que hay una preocupación de algunos movimientos sociales, académicos, de que todo esto no se transforme en un lavado de cara o cambio de rostro de lo que es la idea del manicomio. Es lo que pude. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Adriana, ahí por la síntesis. Le agradecemos a quienes estuvieron. Hoy estamos como volviendo a la facultad, o sea, estamos como retomando los espacios. Disculpen capaz lo acartonado de algunas cosas, esto de lo mixto no es sencillo. Les agradecemos los aportes. Esta instancia quedó grabada, obviamente, como insumo para la comisión asesora, y quienes estuvieron acompañando acá el firme en el aula magna, y quienes estuvieron en YouTube ahí también siguiendo la actividad. Les invitamos para... están las muestras, van a estar toda la semana, las 2 muestras fotográficas, y la mesa del viernes, ahí va a estar el rector, va a estar alguien por el área de salud, y va a estar el decano nuevamente pensando el diálogo entre universidad, salud mental y derechos humanos, que es un poco lo que hoy se colocó, y que la idea es pensarlo con autoridades y poder dialogar con ellas y con ellos. Así que, y los espacios de clase, como decía la compañera, que se está pensando estos temas, también motivamos a que no sea una tarea solo de docentes, sino que estudiantes también motoricen estas discusiones, nos hagan llegar aportes a la comisión asesora y podamos como pegar el salto cualitativo que les decía al principio, de manera lo más colectiva posible y lo más intersectorial posible, como empezamos a hacerlo hoy. Así que muchas gracias y seguimos en comunicación.